Buenos días a todos, muy buenos días. Qué bueno tener casa, ¿no? Tenemos casa. No todos tienen casa. Hay mucho pueblo de Dios que no tiene casa, que está en condiciones bien precarias, bien de mucha dificultad económica, estrechez, o en otros países también persecuciones, dificultad para poder honrar a Dios, alabarlo. Qué difícil tener dificultad para congregarse. Y nosotros tenemos toda libertad, plena libertad. Tenemos que estar agradecidos de lo que tenemos. Realmente es un privilegio poder reunirnos todos los domingos. ¿Cuántos domingos llevo reuniéndome yo con ustedes desde hace 15 años? La otra vez tengo un alto ahí de este alto debe ser más o menos, de prédica. Entonces ya demasiado papel, entonces está como con polvo y todo. Así que vamos a hacer un aseo y no sé qué hacer con esto. Está en la red, por lo menos, están todas ahí, así que deben ser como unas 600, 700 prédicas, más o menos. Gracias, Señor. Y bueno, tengo también harto gozo porque sé que ayer le fue muy bien a los jóvenes en Ovalle, ¿no? Sí, hay una persona de Ovalle hoy día acá, ¿no? ¿Sí? Hola, bienvenida. Bienvenida. Qué bien. Mira, qué bien, ¿eh? Tomar la decisión de venir, son 90 kilómetros. Lindo. Bendiciones para ti. Y bueno, así vamos avanzando y creciendo. Y sobre el crecimiento quería hablar hoy día. Compartir una palabra, un mensaje sobre el crecimiento que Dios da. Porque Dios es el que nos hace crecer. Pero Él usa personas también para administrar esta gracia sobre nuestras vidas. Personas especiales, elegidas por Dios, escogidas por Él, para llevar su palabra, para enseñarnos, para discipularnos, para guiarnos en nuestro caminar. Porque seguir a Cristo es un camino, hay que caminar, ¿no? Como hemos visto tantas veces. El Señor era un caminante, caminó muchos kilómetros con sus discípulos. Su meta era alcanzar a las personas que tenían necesidad del Evangelio, ¿no? De salvación. ¿Y quién no la tiene? Oremos entonces, Señor Jesús. Gracias, Señor, por este día, gracias por tu beneficio, Señor, que nos das de poder congregarnos en tu nombre, poder estar juntos, Señor, en el Espíritu, en el mismo sentir, para escuchar tu palabra, recibir de ti, y que el Espíritu Santo sea nuestra guía esta mañana para tener entendimiento, Señor. Señor, danos la fuerza para avanzar, Señor. Fortalécenos, Señor, en tu palabra. Fortalécenos día a día, Señor. Mensaje tras mensaje, palabra tras palabra, Señor. Decisión tras decisión. Sé tú nuestra fortaleza, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. El Señor es quien nos hace crecer y usa personas, usa siervos.
Y esta semana en el Café de Filadelfia compartimos sobre un siervo de Dios, un hombre de Dios muy especial. Ustedes saben ya de quién estoy hablando, porque todos ustedes ven el Café Filadelfia, ¿no? Billy Graham, el hermano Billy Graham, William Graham, el más grande evangelista de los últimos tiempos. Y probablemente la persona que en vida ha alcanzado más almas en toda la historia del cristianismo. Más de 212 millones de personas escucharon su mensaje, su palabra, y tomaron decisiones importantes en sus vidas para dar un paso y acercarse a Jesucristo. 212 millones de personas. 185 países visitó. Yo no tengo registro de que haya otro evangelista que haya hecho eso, ¿no? En toda su vida vivió prácticamente 100 años. 100 años. De 1918 que nació, murió el 2018, unos meses antes de cumplir 100 años. Predicando el Evangelio y siguiendo las palabras de Jesús cuando dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Esta persona tomó una decisión siendo muy joven, 20 años, en realidad un poco antes, a los 16, 17 años. Su conversión, él la relata, fue un paso que él dio de compromiso con Jesucristo, personal. Familia cristiana, criado en el Evangelio, educado, pero en algún momento de su vida él da un paso. Palabras que escuchó de predicador bien famoso de su época lo hicieron dar ese paso de fe y decir: yo voy a seguir a Jesucristo en sus términos. Y este paso era bien buen mozo el hermano Graham, ¿no? Y Dios usó todo eso incluso. Era bien alto, hablaba muy bien, era un hombre educado. Y el Señor usó todos sus talentos completamente para alcanzar a millones de personas. Llevando a cientos de miles de personas a Jesucristo. Realmente impresionante. Tiene algunos récords que yo me gustaría contarles. Varias veces salió como el hombre más admirado del mundo, desde el año 1948 en adelante. Varias veces. 1948, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial estamos hablando, ¿no? 61 veces el hombre más admirado del mundo. Desde el año 48 hasta el 2017, o sea, prácticamente hasta su muerte. Es la persona que tiene este récord por sobre todo otro en la tierra. Premios. El premio al Gran Hermano del Año recibido en la Casa Blanca, Washington, D.C., por su contribución al bienestar de los niños en 1966. Un dato interesante. Premio al vendedor de la década de la Asociación de Ventas Directas en 1975. Porque él escribía libros, escribió decenas de libros y sus libros fueron los más vendidos durante meses. Premio al Salón de la Fama de la Radiodifusión Religiosa en 1981. Encuesta de hombres más admirados de Good Housekeeping. Good Housekeeping es una revista americana de como así
bueno, hoy día ya no existe, pero es como de la casa, digamos, pero muy famosa, de consejos para el hogar y todo eso, ¿no? Y es muy antigua. Medalla de oro del Congreso, que es el más alto honor que el Congreso da a un ciudadano, ¿no? En forma individual. Incluido el Salón de la Fama de la Música Gospel, que es la primera persona que no es músico que está incluido en el Salón de la Fama. Caballero, comandante honorario de la Orden del Imperio Británico, dado por la reina Isabel, por su contribución internacional a la vida cívica y religiosa durante 60 años. Y así tiene, pero un montón de otras cosas que lo destacan por sobre muchos hombres, ¿no es cierto?, que han pasado por esta tierra. ¿Y qué es lo que hacía Billy Graham, que lo hacía tan relevante, tan influyente? Una persona tan destacada, ¿no? Como no hay otro. Él iba y predicaba el Evangelio de Jesucristo a toda persona, sin importar su raza, su condición, su credo, su estilo de vida, su tendencia política. Él le predicó a toda criatura, a los que tenía por delante, les hablaba y les daba el mismo mensaje. Arrepiéntanse y crean. Él predicaba sobre el pecado y decía que nosotros, por esencia, el ser humano, es pecador y necesita el perdón de los pecados. Y el único que puede otorgar este perdón, dar esta gracia, es Jesucristo. Y él invitaba entonces a las personas en cada meeting que hacía, en cada reunión, a veces multitudinaria, en estadios, en lugares con miles de personas, cruzadas que duraban meses a veces, semanas, reuniones todos los días. Invitaba siempre a la gente a acercarse al podio y a hacer un compromiso con Jesucristo. Porque él sabía que lo que él había hecho, el paso que él mismo había dado, era lo que la gente necesitaba hacer. Toda persona necesita creer en Jesús, arrepentirse de sus pecados y hacer un compromiso con Jesucristo. Es esencial. No basta creer, no basta escuchar, tienes que ir adelante, tienes que dar el paso, tienes que comprometer tu vida a Jesucristo. Y eso él lo hizo en todo el mundo. Usó la radio, la televisión, todos los medios que él tenía a su alcance, la prensa sobre todo también, para llevar este mensaje. Lo invitaban a cuantos shows había y lo entrevistaban los entrevistadores más pesados, como se dice, los más agudos. Y él siempre salía adelante, siempre con una sonrisa, siempre llevando el humor también, como una palabra de confianza, y fue respetado por todas esas personas. Se preocupó también por los débiles, por los que sufrían, por Israel, por personas que vivían en pobreza, por los que sufrían pérdidas por causas naturales, por tifones, por terremotos, visitaba países, estuvo en la India, estuvo en Bangladesh, estuvo en África, en distintos lugares, siempre viendo, ¿no es cierto?, y llevando este mensaje a los necesitados. Estuvo también con los perdidos detrás de la cortina de hierro en la época de la Guerra Fría.
la Unión Soviética y todo su cúmulo de países, ¿no es cierto?, que influyó. Fue a Rusia, fue a Checoslovaquia, fue a Hungría, fue ¿cómo se llama el otro? Rumania, Polonia también. Y su mensaje siempre era el mismo. Crean que Jesús es quien perdona los pecados. Crean que Él lo puede hacer. Y que después de todo este destacarse, ¿no es cierto? Esta cosa así que lo levantaba por sobre todo persona. ¿Quién era Él? Era un hombre humilde. Cultivó siempre un bajo perfil. Su casa siempre fue la misma, en un bar, vivía como en las afueras de la ciudad, en el campo. Una casa sencilla. Nunca hizo ostentación ni de tener jet privado, ni de grandes iglesias, y siendo un ministerio que realmente, claro, seguramente juntaba millones de dólares. Siempre bajo perfil. Era un hombre más, pero un siervo de Jesucristo, un servidor. Uno de tantos otros que han existido también a través de la historia del cristianismo, ¿no? Servidores, personas que sirven, que consagran su vida y se dedican a llevar el mensaje de salvación. Él confiaba, porque no era un hombre que pastoreaba iglesia. Él era un evangelista, ¿no? Uno de los dones de Jesucristo, ser evangelista. Él predicaba, él sembraba. Y tenía plena confianza, como dice la palabra, de que Dios añade a su iglesia a los que son salvos. Él confiaba en eso también. Trabajaba con las comunidades cristianas locales para que esas personas que llegaban después fueran insertadas en una iglesia. Pero él ejercía su rol como evangelista mundial. Tremendo. No era un líder religioso. No fue un líder religioso. No fue una autoridad eclesiástica. No fue un sumo pontífice. No se vistió nunca de una forma especial. Usaba un terno, como en su época, ¿no? La época, un poquito antes de nosotros, la gente usaba terno. Cada vez que uno salía de la calle tenía que ir con terno, chaqueta y corbata. Mi papá usaba terno. Nosotros usamos ahora chaqueta nomás, pero en ese tiempo era terno, chaqueta y corbata. Se vistió como una persona normal. Viajaba en aviones de línea. A veces seguramente alguien le facilitaba un transporte especial, qué sé yo. Pero cultivó la sobriedad, pero en extremo. En extremo. Qué contraste, ¿no? Con aquellos que se dicen hoy día ser líderes religiosos o personas influyentes que empiezan a cultivar su propia imagen como algo a quien rendir pleitesía, ¿ah? Como lo hacen todos los famosos, que se empiezan a vestir distintos, se empiezan como a adornar, se empiezan a levantar, se empiezan a apartar del resto y a sentirse especiales y a vivir como alguien especial, a solicitar un trato especial, a crear una diferencia entre ellos y el resto. Billy Graham no fue así. Era un siervo de Jesucristo, un servidor, un colaborador de la obra de Dios. Y ese es el perfil que Jesucristo forma en todos sus siervos, no es otro. Me gustaría que fuéramos a 1 Corintios capítulo 3.
El apóstol Pablo escribe a los corintios en el contexto de una disputa que hay por pleito y contienda que hay entre ellos. Diciendo algunos, ¿no es cierto? No, yo sigo lo que dice Pablo, yo soy discípulo de Pablo. Otros dicen, no, yo soy de Apolo, soy discípulo de Apolo. Como queriendo hacer una diferencia, ¿no? Tratar de destacarse de alguna manera, de identificarse, de separarse del resto porque uno sigue una tendencia y el otro otra. Y el apóstol Pablo le habla a esta gente, a la iglesia, y le dice, porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolos, ¿no sois simplemente hombres? ¿Qué es pues Apolo y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios, que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Gracias, Señor. Uno plantó, el otro regó. Uno tenía un rol, el otro tenía otro rol. Pablo era apóstol, plantador de iglesias. Apolos, pastor, maestro, el que hacía crecer la mies. Cada uno en su rol, cada uno en su llamado, cada uno siendo usado por el Señor de una forma específica. ¿Para qué? Para que el cuerpo de Cristo crezca, para que cada uno de nosotros crezca. Pero ¿quién es el que hace crecer? A pesar de tener estos testimonios tremendos, estos hombres tremendos, este hombre tremendo, Billy Graham, este otro hombre tremendo, el apóstol Pablo, tremendo hombre de Dios, sus palabras nos sirven a nosotros hoy día para poder entender y crecer. Cada uno dice, son solo hombres. Son solo hombres. Nada de qué jactarse, nada por lo que levantarse sobre el resto, simplemente un servidor de Cristo, colaborador. Y Dios es el que da el crecimiento. Dios es el que hace crecer. Cada uno de los que participan en la obra está levantando algo, está sobreedificando algo. Este pasaje, este capítulo habla de eso, los que sobreedifican. ¿Sobre qué edifican? Si uno edifica algo para el reino que no está plantado sobre la roca, o sea, si su base no es Jesús, entonces dice, esa obra será quemada por el fuego. Cada uno de nosotros va a llegar en un momento de su vida ante la presencia de Dios y va a ser juzgado por sus obras. Lo que Él hizo en la tierra, ¿en qué invirtió su tiempo? ¿En qué gastó su vida? ¿A qué se dedicó en la vida después de haber conocido al Señor? Estoy hablando de los salvos, no estoy hablando del juicio final, de los que no hicieron nada, que no se acercaron a Jesús, que no fueron salvos, ellos ya tienen su destino, está señalado, ¿no es cierto? Pero los que creen van a estar delante del Señor, se van a poner delante de Él y su vida va a ser abierta. ¿Y qué es lo que hiciste? ¿En qué gastaste tu vida?
¿A qué te dedicaste? Y ahí está tu recompensa. Y el Señor va a decir, ¿no es cierto? Buen siervo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero si no hemos sido siervos ni en lo poco, ¿sobre qué vamos a ser puestos? O si hemos edificado una obra basada en nosotros mismos, por ejemplo, en mis capacidades personales, en mis talentos. La palabra dice que esa obra va a ser quemada por el fuego, que no sirve. Lo único que sirve es lo que crece, cuya base es Jesús mismo. O sea, Jesús es el centro de nuestra obra, de lo que nosotros hacemos. En estos roles distintos en el contexto, ¿no es cierto?, del ministerio, hay un equilibrio perfecto que está dado justamente por eso, porque Jesús es el fundamento de lo que hacemos. Hebreos 12, capítulo 2 me parece. A ver, voy a buscar acá. Hebreos 12. Tengo 12:2, pero me parece que es... puesto los ojos en Jesús, aquí está, 12. Hebreos capítulo 12, verso 2. Poquito antes dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, y el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, dice otra versión. Nuestra carrera, nuestro caminar es con nuestros ojos, nuestra vista puesta en Jesús, porque Él es el que hace la obra. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el que nos lleva a la redención, a la restauración con el Padre. Es todo obra de Él. Aunque sea un gigante de la fe, un gran hombre de Dios, aunque sea un tremendo evangelista el que está delante de nosotros, el que nos guía, nuestros ojos siempre deben estar puestos en Jesús, porque Él es el que está haciendo esa obra. Y no es una obra cualquiera, dice, ¿no? Acá. Por el gozo puesto de Él soportó la cruz. O sea, es una obra que fue coronada con su sacrificio, con su muerte. La cruz es el comienzo para nosotros. Para Él fue la coronación de su obra, de su vida, ¿no? Y para nosotros viene a ser el comienzo.
El que no pasa por la cruz, es decir, que no recibe la redención, ¿no es cierto?, el perdón de los pecados, el que no se arrepiente y confiesa, ¿no es cierto?, que es un pecador y pone sus pecados ahí a los pies de la cruz, no puede entrar en el reino. Arrepiéntanse y crean. La cruz es el comienzo de nuestra fe. Es el comienzo de la obra. A través de ese proceso nosotros podemos entrar y algo maravilloso empieza a gestarse en nuestra vida, ¿no es cierto? Como personas que han sido perdonadas por Dios, redimidas. Jesús nos saca el peso del pecado, nos quita ese yugo gracias a su sacrificio. Hebreos también, capítulo 1, verso 3. Dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Nosotros estamos sostenidos por Él. Su palabra tiene poder para levantar nuestra vida, para guiarnos, para hacernos avanzar. Jesucristo es el que sostiene todo el edificio. Todo lo que nosotros creemos está sostenido por Él. Y están estas lumbreras, están estas luces que han brillado en medio de la tierra, ¿no es cierto? Estos hombres y mujeres de Dios que han llevado el Evangelio de forma tan brillante como el hermano Graham. Realmente en nuestro tiempo no existe otra luz igual. Que haya brillado tanto, que haya alcanzado tanto, ¿no es cierto? Hemos conocido otras luces también. Tenemos la luz que ha brillado delante de nosotros a través de nuestros pastores fundadores. Tremenda obra de Dios para que nosotros estemos aquí hoy día en este lugar, en esta casa bonita. Los pasos que ellos dieron, ese mismo paso de fe del hermano Graham también, un día Pastor Tomás, su esposa Paulina lo dieron y se consagraron y dijeron, lo damos todo, lo damos todo, lo entregamos todo. Y venirse a Chile a empezar esa obra anónima, muy sobria, sin ningún brillo, que para nosotros es un ejemplo, ¿no? A mí me sirve su ejemplo para imaginarme cómo puede partir una obra. ¿Cómo puede partir una obra? Bueno, yo tengo que ver a los pastores Tomás y Paulina, ¿cómo lo hicieron ellos? ¿Ah? Simplemente se consagraron, dijeron, Señor, creemos en ti, y dieron pasos de fe. Pero día a día el que hacía la obra era Jesucristo. Él añadía personas. Creo que a la primera reunión que se hizo la casa del Señor, en una casa, fue ahí en Ñuñoa, llegó una persona que hoy día es la secretaria de Pastor Mauricio, Soledad Schilling. Imagínense, 40 y tantos años atrás. Maravilloso. Dios ha dado el crecimiento. Ni el que planta, ni el que riega es algo. Tengámoslo claro. Dios da el crecimiento. Él es el que hace la obra. Gracias, Señor. Y esto nos debe dar confianza, ¿no? Porque si decidimos hacer algo para Dios, si decidimos trabajar para Él, Dios va a dar el crecimiento. No hay ninguna obra que sea perdida.
No hay ninguna obra para el Señor que quede en nada. Algunos evangelismos resultan más que otros, eso es verdad. Pero siempre hay un buen fruto. Y siempre Dios da el crecimiento porque Dios lo da para el que recibe y para el que da. Eso es algo que uno experimenta, ¿no? Cuando uno empieza a servir, por ejemplo, empieza a enseñar la palabra, uno empieza a ser enseñado por el Señor. De una forma exponencial, nada que ver como cuando uno estaba ahí escuchando nomás, sino que es algo mucho más grande, mayor. Hay mayor riqueza, mayor entendimiento, mayor profundidad. Dios revela cosas. Es tremendo. Da y se dará, dice. Así es que a los jóvenes podrían hacer unas reuniones así, enseñanza, que los jóvenes empiecen a enseñar. Podría ser, ¿eh? Ahí vamos a ver a los siguientes evangelistas y los plantadores de iglesia y los maestros, los apóstoles, los profetas. Como dice el Señor, no descuides el don que Dios ha puesto en ti. Hay que saber cuál es el don que tenemos para ponerlo en servicio. ¿Amén? Amén. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie y oremos confiadamente de que esta palabra es para afirmarnos este día, Señor. Señor, tú eres el que nos hace crecer, Señor. Sí, Padre Celestial. Día a día, si nosotros decidimos poner en práctica lo que escuchamos de ti, Señor, tus mandamientos, tú nos harás crecer, Señor. Tú nos harás crecer, Señor. Y te damos gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, por ese crecimiento que tú das, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres el autor de nuestra fe, Señor. Nuestra fe no está basada en palabras convincentes, en milagros, en cosas que hemos visto. No está basada tampoco en personas. Nuestra fe está basada en ti, Señor Jesús, y en el sacrificio que tú hiciste en la cruz. Gracias, Señor. Gracias por haber muerto por mí. Nunca voy a tener en vana tu muerte, Señor. Nunca voy a menospreciar el sacrificio que tú has hecho, Señor. Nunca voy a dejar de valorar el precio de mi salvación. Soy salvo gracias a ti, Señor Jesús. Soy salvo por ti, Señor. Gracias, Jesús.